La confianza de un hombre de 81 años terminó traicionada de la forma más cruel por quien debía cuidarlo y asistirlo. La Fiscalía de Fajardo presentó cargos contra Adrián Cruz Soto, de 34 años y residente de Trujillo Alto, acusado de aprovecharse de su condición de empleado de confianza para robar dinero y pertenencias de gran valor a un anciano que lo había acogido en su círculo cercano. El caso se remonta al pasado 12 de septiembre cuando, según la investigación, Cruz Soto ingresó a la residencia del querellante y se apropió de $1,000 en efectivo y de una cadena de oro de 18 quilates valorada en alrededor de $4,000. Para las autoridades, lo que agrava el delito no es únicamente el robo material, sino la traición al vínculo de confianza que lo vinculaba con la víctima. El juez Rocky Rivera López del Tribunal de Fajardo encontró causa para arresto y determinó imponer una fianza de $12,000. Cruz Soto no logró prestarla, por lo que fue fichado e ingresado a la cárcel de Bayamón mientras espera la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Los cargos en su contra incluyen escalamiento agravado, apropiación ilegal agravada y maltrato a persona de edad avanzada, un delito que la legislación de Puerto Rico contempla con particular severidad por la vulnerabilidad de las víctimas. Para la familia del octogenario, el golpe es doble. Por un lado, la pérdida material y por otro, la herida emocional de descubrir que alguien en quien habían depositado confianza se aprovechó de su edad y de su condición. Vecinos de la comunidad expresaron su indignación, asegurando que el querellante era un hombre querido, conocido por su amabilidad y su rutina tranquila. Nunca nos imaginamos que alguien cercano le haría algo así. Él siempre confió en la gente, dijo una vecina que prefirió no dar su nombre. Los casos de maltrato financiero contra adultos mayores han ido en aumento en Puerto Rico, según datos del Departamento de la Familia. Solo en el año 2024 se reportaron más de 2,000 querellas de abuso económico a personas de la tercera edad, muchas veces cometidos por familiares, cuidadores o empleados cercanos. Expertos en gerontología advierten que este tipo de delitos no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que mina su seguridad emocional y su capacidad de confiar en otros, dejándolos más vulnerables al aislamiento. La ley en Puerto Rico contempla penas elevadas para quienes cometan delitos contra personas de edad avanzada, reconociendo la indefensión en que suelen encontrarse. El caso de Cruz Soto es un ejemplo de cómo el abuso de confianza puede transformarse en maltrato y cómo el sistema judicial busca enviar un mensaje de cero tolerancia hacia estos actos. En Fajardo, la indignación crece. No es solo el robo de dinero y joyas, es el simbolismo de una sociedad que debe proteger a sus mayores y que en cambio a veces los deja expuestos a la avaricia de quienes se aprovechan de ellos. Para muchos, este caso debe servir como advertencia. La supervisión y la vigilancia de los cuidadores y empleados de personas mayores es fundamental para evitar que la confianza se convierta en vulnerabilidad. El anciano afectado, aunque golpeado por la experiencia, recibió apoyo inmediato de las autoridades y de su familia. Más allá de la pérdida económica, lo que ahora necesita es el acompañamiento emocional para sanar la herida de la traición. Mientras tanto, Cruz Soto enfrentará un proceso judicial que podría significarle años de cárcel y que servirá como ejemplo de que la justicia sí actúa frente al maltrato de los más vulnerables. La lección es clara. En Puerto Rico, como en cualquier sociedad, cuidar a los mayores no es solo una obligación moral, sino también un compromiso legal. La confianza de un anciano es un tesoro que nunca debería romperse y cada vez que se traiciona, el daño trasciende a toda la comunidad. La violencia de género volvió a ocupar los titulares este fin de semana cuando la policía confirmó la erradicación de cargos criminales contra José L. Calzado Batista, un hombre de 34 años, residente en Carolina, señalado como presunto agresor de su pareja. El caso, investigado bajo la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica, vuelve a poner en evidencia un problema que, lejos de disminuir, sigue cobrando víctimas en la isla. Según la pesquisa, los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando Calzado Batista habría agredido a su pareja en distintas partes del cuerpo, además de empujarla violentamente contra su vehículo. La denuncia, respaldada por pruebas y testimonios, llevó al sometimiento de cargos por tentativa de asesinato y maltrato. El agente Melvin Encarnación consultó el caso con la Fiscalía, que dio paso al proceso judicial. La prueba fue presentada ante el juez Rocky Rivera López del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $100,000. El imputado logró prestarla, por lo que quedó en libertad bajo fianza mientras espera la vista preliminar. Sin embargo, para la víctima y para muchas organizaciones feministas, la libertad del acusado genera inquietud y revive el temor de que un desenlace fatal pueda ocurrir antes de que el sistema actúe con la contundencia que se requiere.
El caso no es aislado. Datos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres indican que en el año 2024 se reportaron más de 8.000 querellas por violencia doméstica en Puerto Rico. Cada número representa una historia marcada por el miedo, el dolor y, en demasiados casos, la falta de confianza en que las instituciones puedan proteger de manera efectiva a las víctimas. Organizaciones de derechos humanos han insistido en que el problema de la violencia de género en Puerto Rico requiere no solo leyes severas, sino también medidas integrales, refugios seguros, programas de acompañamiento psicológico, patrullaje preventivo y una verdadera coordinación entre la policía y los tribunales. La realidad, sin embargo, es que muchas víctimas siguen denunciando un sistema que no responde con rapidez ni sensibilidad. Vecinos de la zona donde ocurrió la agresión aseguran que la pareja ya había tenido problemas previos, aunque nunca imaginaron que la violencia alcanzaría tal nivel. Uno escucha gritos, discusiones, pero nunca pensamos que llegaría a una acusación de intento de asesinato, expresó una residente de Carolina. El impacto de la violencia doméstica trasciende a la víctima directa. Niños, familiares y comunidades enteras quedan marcados por un círculo de miedo que a menudo se repite de generación en generación. Psicólogos advierten que los hijos que crecen en hogares violentos corren un alto riesgo de replicar esas conductas en su vida adulta, perpetuando un ciclo difícil de romper. El caso de Calzado Batista será evaluado en una vista preliminar en las próximas semanas, donde la Fiscalía presentará evidencia adicional y se determinará si procede elevar el caso a juicio. La víctima, mientras tanto, enfrenta el proceso de recuperación física y emocional acompañada por las autoridades y se espera con medidas de protección que reduzcan el riesgo de represalias. Lo que queda claro es que la violencia de género en Puerto Rico sigue siendo una herida abierta. Cada caso como este recuerda que la lucha no es solo legal, sino cultural. Se necesita cambiar la manera en que la sociedad percibe y responde a la violencia en las relaciones de pareja. La libertad bajo fianza del acusado, aunque contemplada por la ley, pone sobre la mesa la urgencia de reforzar los mecanismos de protección inmediata. Porque en demasiados casos, las historias de maltrato terminan en feminicidios que pudieron prevenirse. La sociedad entera carga con la responsabilidad de no permitir que la indiferencia se convierta en cómplice. La Sala 1104 del Centro Judicial de San Juan fue escenario este martes de un desenlace largamente esperado en uno de los casos más sonados de los últimos años. La jueza Nerisbel Durán Guzmán sentenció a Jairi Michelle Marmolejo García, conocida como La Diabla, a cumplir un total de 62 años de prisión por el asesinato del comerciante Emmanuel Edmond, ocurrido en Santurce en octubre de 2022. El dictamen refleja un acuerdo de culpabilidad preacordado entre la defensa y el Ministerio Público. Marmolejo García recibió una condena de 50 años por asesinato en segundo grado y 12 años adicionales por violaciones a la ley de armas. Originalmente, enfrentaba cargos por asesinato en primer grado, pero la reducción en la calificación del delito formó parte del arreglo judicial. El caso conmocionó al país por la brutalidad con que ocurrió. Según la investigación del agente Norail Travieso Rivera del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC de la Policía, Emmanuel Edmond, de 63 años, fue asesinado a balazos dentro de una residencia en Santurce durante la madrugada del 10 de octubre de 2022. La evidencia recopilada apuntó directamente a Marmolejo García como la persona que disparó con un arma de fuego para la cual no tenía licencia. El crimen dejó en luto a la familia de Edmond, un comerciante conocido en su comunidad por su trabajo y cercanía con los vecinos. Pero la historia judicial de Marmolejo García no termina aquí. Mientras inicia el cumplimiento de su condena, también enfrenta otro proceso independiente como principal sospechosa del asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, apodado El Ministro, ocurrido en Carolina también en 2022. La investigación del Departamento de Justicia y la policía sostiene que Marmolejo García planificó el crimen y contrató a Giovanni J. Maldonado Ortiz bajo promesa de pago para ejecutarlo. Maldonado Ortiz, a su vez, habría reclutado a Jovan Estela Lavoy como tirador. Ese caso se encuentra pendiente de juicio y podría añadir más años de cárcel a la ya extensa condena de La Diabla. La figura de Marmolejo García se ha convertido en sinónimo de violencia y frialdad criminal, un perfil que recuerda a los expedientes de sicariato que se entrelazan con conflictos personales y económicos. El Ministerio Público destacó que su peligrosidad radica no solo en la comisión de los delitos, sino en la planificación meticulosa con la que actuó, utilizando lazos personales y promesas de dinero para llevar a cabo los asesinatos. Para los familiares de Edmond, la sentencia de 62 años representa una forma de justicia, aunque insuficiente para devolverles la vida del comerciante. A la salida del tribunal, allegados a la víctima aseguraron que la condena al menos les da un sentido de cierre en una etapa del proceso.
Nada nos devolverá a Emanuel, pero saber que ella pagará por lo que hizo nos da un poco de paz, dijo un familiar visiblemente afectado. En el plano social, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia extrema en Puerto Rico, en especial aquella que surge en espacios domésticos o personales y que termina escalando hacia asesinatos planificados. Criminólogos consultados han resaltado que este tipo de delitos rompe con el patrón clásico de los ajustes de cuentas ligados al narcotráfico y muestra cómo la violencia también se enraiza en dinámicas personales marcadas por el resentimiento, las disputas sentimentales o los intereses económicos. La condena contra la Diabla es sin duda un mensaje claro del sistema judicial sobre la intolerancia hacia los crímenes de sangre. Sin embargo, su segundo proceso pendiente mantiene la atención de la ciudadanía y de los medios. De confirmarse su rol en el asesinato de Edgar Paul Tejada García, el expediente de Marmolejo García podría consolidarse como uno de los más oscuros en la historia criminal reciente del país. Por ahora, la imagen que quedó en la sala del tribunal fue la de una mujer que, tras escuchar la sentencia de 62 años, apenas mostró reacción, mientras familiares del comerciante asesinado derramaban lágrimas. Afuera, el eco de un nombre que ya carga con la infamia, la Diabla, cuyo camino, según la justicia, será tras las rejas por buena parte de su vida. La angustia se apoderó este lunes de la comunidad del barrio Palmar en Aguadilla tras confirmarse la activación de una alerta Silver por la desaparición de Francisco Rivera Lorenzo, un nonagenario de 93 años que salió de su residencia el domingo en la mañana y hasta ahora no ha regresado. Según informó la policía, el señor Rivera Lorenzo fue visto por última vez alrededor de las 10 de la mañana del 14 de septiembre. Desde entonces, sus familiares y vecinos iniciaron una búsqueda desesperada que rápidamente se extendió a las autoridades y culminó con la activación de la alerta, un mecanismo creado para atender con urgencia los casos de adultos mayores desaparecidos. El desaparecido fue descrito como un hombre de 5 pies con 8 pulgadas de estatura, 125 libras de peso, de ojos negros y con textura delgada. Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa marrón con diseños multicolores, botas negras altas y una gorra negra de los Yankees. Esa indumentaria es la pista principal que tienen los voluntarios y agentes para identificarlo en la calle. La noticia ha generado gran preocupación en Aguadilla, donde los vecinos del Palmar describen a don Francisco como un hombre tranquilo y de rutinas fijas. Él siempre camina por el área, pero nunca se había tardado tanto en regresar. Estamos bien preocupados, dijo un residente que se unió a la búsqueda. La policía exhortó a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse a los números 787-891-1562, 787-891-5770, 787-343-2020 o al 787-891-3800, extensiones 1550 y 1551. Cada llamada puede ser clave para ubicarlo. Casos como este reflejan la vulnerabilidad de los adultos mayores en Puerto Rico. Según datos del Departamento de la Familia, en el último año se reportaron más de 200 desapariciones de personas de edad avanzada, muchas de ellas relacionadas con condiciones como demencia o Alzheimer. Estos casos requieren respuestas rápidas y coordinadas, pues cada hora que pasa aumenta el riesgo de que la persona se exponga a peligros como caídas, deshidratación o accidentes. La alerta Silver, vigente desde el 2013 en Puerto Rico, es una herramienta crucial porque moviliza no solo a la policía, sino también a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Su efectividad depende, sin embargo, de la colaboración de todos. Por eso, la voz de la comunidad se convierte en el recurso más valioso para localizar a don Francisco sano y salvo. Mientras tanto, familiares mantienen la esperanza de reencontrarse con él. La incertidumbre pesa, pero la movilización social refleja un compromiso colectivo, que ningún adulto mayor desaparecido sea olvidado ni quede a su suerte. La búsqueda continúa y Aguadilla entera espera que muy pronto la voz de don Francisco vuelva a escucharse en su barrio, devolviendo calma a los suyos.